un poco eso, las preguntas son bien de la raíz, o sea, ¿Por qué creen ustedes que existe esa fotografía? Esa es una de las preguntas que queremos contestar a través del documental en realidad. Yeah. O sea, ¿por qué estamos siguiendo de alguna manera una fotografía que es inexistente, ¿no? Entonces, Una fotografía que es parte de una ficción. Una ficción. O sea, no existe la fotografía. Ahora nosotros creemos que quizás puede existir, en realidad nosotros queremos ir a preguntarle al mismo Sergio Larraín o a Mario Espinosa si es que ellos tomaron... Mario Espinosa se murió hace mucho rato. Eso nosotros no lo sabíamos, porque sí. Nosotros no conocíamos a Mario Espinosa hasta que usted dio esas declaraciones. Entrevistó a Armando Uribe y él asegura que... Sí, pero bueno, muy bien. Pero que hay que leer el cuento. Claro. Parece que Armando Uribe no hubiera leído el cuento por lo que dice. Porque nada más diferente de Sergio Larraín, el fotógrafo, que el personaje de este cuento. ¿Usted conoció personalmente a Sergio Larraín? Pucha. Mire, yo debo ser una de las personas que más conoció a Sergio Larraín. Que tengo un montón de fotografías de él por ahí. Me tomó muchas fotos a mí, por ejemplo. Yo creo que Armando Uribe no lo conoció mucho. Bueno, él decía que era más amigo del padre. Sí, seguramente sí. Al Queco, como le decíamos, no lo conoció mucho, hermano. Y se inventó esta teoría que está muy bonita, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Yo lo voy a explicar. Pero háganme las preguntas, hagamos la entrevista. Ya. ¿Qué antecedentes tiene usted sobre la fotografía que habría inspirado el cuento de Julio Cortázar, Las Babas? Mire, no sé si existe esa fotografía. Yo creo que el cuento es una ficción donde hay una fotografía que juega un papel en toda esa ficción, ¿no? Es una fotografía que describe un intento de corrupción de un menor en el fondo. Es eso todo el tema, ¿no? Ahora, yo siempre he relacionado al personaje que saca esa fotografía, que se llama Roberto Michel, que es franco-chileno, según el texto, con un personaje de mi generación, que era un escritor que se llamaba Mario Espinosa Bellman, y que escribió una novela primera que se llamaba Un retrato de David, y escribió mucha crítica, mucho ensayo, era un escritor bastante activo y traducía mucho, ¿no? Bueno, enseguida yo puedo agregar a esto que cuando yo llegué a París por primera vez como secretario de la Embajada Chilena en el año 62, se comenzaba a hablar en los grupos latinoamericanos de Julio Cortázar. No era un escritor muy conocido, era muy poco conocido. Dos personas me hablaron a mí especialmente de Julio Cortázar en ese tema. Uno fue el joven Vargas Llosa, que tampoco era conocido, que todavía no había publicado su primera novela, ¿no? Así que no lo conocía prácticamente nada. Y la otra persona que me habló mucho de Julio Cortázar fue Mario Espinosa Bellman, que estaba en ese tiempo en París. Ahora, Mario Espinosa se ganaba la vida de las maneras más extrañas. Era un tipo muy extravagante, era muy aficionado a los personajes literarios. Había conocido a Julio Cortázar y hablaba mucho de Julio Cortázar. Y Mario Espinosa de repente andaba con una máquina fotográfica y sacaba fotos a la gente que caminaba por las calles, que se hacía mucho en París en esos años. Sacaba fotos que se revelaban al tiro, digamos, se salían las fotos inmediatamente. Eran unas máquinas grandes, anticuadas, ¿no? Sacaban unas fotos pésimas, medias borrosas, y las vendían a los turistas y a la gente que caminaba por la calle. Mario se ganaba la vida, entre otras cosas, en esta forma. Y la otra forma de ganarse la vida que tenía Mario era traduciendo, hacía traducciones de lo que viniera, digamos, del inglés al castellano, del francés al castellano, incluso del castellano al francés y al inglés, porque Mario era muy aventurero, era listo, sabía idiomas y tenía una necesidad total de ganarse la vida porque no tenía un peso, o sea, no comía si no producía estas cosas. Bueno, entonces el personaje de Cortázar, que aparece en Las Babas del Diablo, el famoso cuento que fue llevado al cine por Antonioni, ¿no? Es franco-chileno, primero. Es fotógrafo ocasional, no es un fotógrafo profesional. Él dice, ocasionalmente sacaba fotos, que es exactamente lo que hacía Mario Espinosa, ¿no? Después dice que es traductor de un libro bastante absurdo, un libro de derecho procesal hecho por un profesor chileno que se está traduciendo al francés.
Bueno, Mario Espinosa había estudiado Derecho y él traducía cualquier cosa, así que yo encuentro que es muy parecido al personaje que pinta Cortázar a Espinosa, pero hay más factores, ¿eh? Hay que pensar un poco, hay que interpretar un cuento. El cuento se llama Las babas del diablo. Espinosa era un tipo aventurero, era bastante aficionado a la droga en ese tiempo, se metía en ambientes medios oscuros, digamos. Entonces, esta idea, digamos, de alguna cosa media demoníaca y medio oscura, me parece que es fácil tomar esta idea al observar a un personaje del estilo de Espinosa, que es todo lo contrario de Sergio Larraín, que era una especie de angelito, digamos, era un inocente Sergio Larraín. Espinosa era un tipo que siempre andaba en cosas medias oscuras, medias turbias, que no se sabían bien, y él hablaba de haber sacado fotos pornográficas, él mismo, de que alguna vez se había ganado unos pesos haciendo fotografía pornográfica. Bueno, después hay otro detalle muy interesante. Yo me acuerdo perfectamente de la calle donde vivía Mario Espinosa, porque era la calle que tenía el nombre de un gran poeta francés del siglo XVII, ¿no? Se llamaba Agrippa d'Aubigné, esa calle. Y esa calle, yo nunca estuve en la pieza de Mario, debe haber sido muy chica y muy sórdida y muy llena de papeles y cosas raras, ¿no? Porque era así el personaje. Pero él salía de esa pieza que él tenía, bajaba esa calle y se paseaba mucho por ese barrio. Bueno, resulta que esa calle está frente al lugar donde transcurre el cuento, porque el cuento transcurre en un pequeño jardín que está al final de la isla San Luis. Está la gran isla de la ciudad donde está Notre Dame y detrás está la isla San Luis. Y al final de la isla San Luis está este jardín. El personaje recorre el Quai Bourbon. El Quai Bourbon es la calle que da al Sena en la isla San Luis y desemboca en esa placita. Enseguida, ese paraje es muy literario, porque por ejemplo la casa donde vivió Charles Baudelaire está ahí, y hay una placa que lo indica. Y hay referencias también a Apollinaire y a varios otros poetas franceses de los que se habla en el cuento. Y toda la escena es una escena de un tipo medio ocioso, medio extraño, dice que es muy aficionado a las imaginaciones literarias y a los personajes medio monstruosos. Y eso le corresponde muy bien al personaje Mario Espinosa, no le corresponde para nada al personaje de Sergio Larraín. Y que cuando está ahí de ocioso sorprende una escena con su máquina fotográfica y saca la foto. Yo creo que eso es pura ficción, no creo que existe esa foto. A lo mejor existe, y Julio Cortázar se inspiró en una foto que existe, pero yo creo que es ficción. Y yo me imagino que Mario Espinosa perfectamente le pudo contar a Julio Cortázar, porque lo veía mucho en esos días, le pudo contar alguna escena que él captó, porque era especialista en eso, en pescar escenas extrañas, escenas porno. Aquí hay una escena de una mujer que está seduciendo a un adolescente, pero hay un personaje que es una pareja, esa mujer, un hombre mayor que está espiando desde un auto, y en un momento determinado se acerca y van a convencer a este chico para llevarlo a un lugar, digamos, y lo que va a pasar ahí es probablemente que el que va a ser, el que se va a aprovechar del chico es el hombre y no la mujer, es una escena perversa, claramente. Y el chico se da cuenta y escapa, y el fotógrafo se acerca, le piden las fotografías, indignado, y él dice, no, yo no voy a entregar estas fotografías, que Mario era muy parado en el hilo, muy bueno para gritar y para discutir, y se va también el fotógrafo. Así que yo veo muy cercano todo a mi imagen de Mario Espinosa, pero yo nunca puedo decir nada, porque estos son ficciones, ¿no? Estos son ficciones. Ahora, si Armando Uribe vio esa foto, es la única cosa que podría hacerme cambiar, que Armando Uribe dice, yo vi la foto en tal lugar, y esa foto es de Sergio Larraín, pero ¿dónde está la foto? Claro, según lo que nos contó Armando Uribe a nosotros, él recuerda haber